Pues estamos en una nueva entrevista de Al Motor de Girona. Estamos con un piloto de MotoGP, estamos con Augusto. ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, bien, con ganas del fin de semana. El circuito de Cataluña, que hay muchos pilotos que se quejan un poco y últimamente se han quejado algunos. ¿A ti te gusta o es de los que...? A mí me gusta sí. Mucho. Además he tenido buenos resultados siempre en mi carrera deportiva. En Moto2 hice mi primera pole, podium el año que gané el Mundial. El año pasado top 10 en MotoGP, o sea, siempre se me ha dado bien. Se quejan ahora del grip que hay, pero la verdad que los circuitos así con poco grip se me dan bien. Ahora que has hablado de Moto2, llegas en un momento un poco más complicadillo para ti. Y me acuerdo que en Moto2 llegaste después de la primera victoria en Le Mans, si no recuerdo mal, la primera victoria de la temporada. Y fue, aunque no ganaste aquí, fue como la carrera que después acabó de destapar todo y que acabaste ganando el Mundial. Y de hecho hiciste 3 carreras consecutivas ganando. ¿Lo sientes con la misma hora, con la misma vibra de que puede ser un gran premio o que debería ser un gran premio? Sí. Debería ser un gran premio. Venimos de Francia, igual, sí, como aquel año, que en cuanto a resultados, bueno, por supuesto no es lo mismo que Moto2, pero ha sido un comienzo de temporada muy difícil. No me estoy encontrando con la nueva moto, no estamos entendiendo ni yo ni mi equipo qué hace falta, ¿no? para cogerle el rollo a esta nueva moto. Pero sí que en Le Mans empezamos a ver algo de luz, los resultados no salieron, pero sí que empezamos a ver algo de luz. Y aquí, pues, como te digo, es un circuito que siempre, como estilo, se me adapta muy bien y espero dar un paso y engancharlo ya como aquel año a todo el resto de temporada. Yo he estado leyendo, escuchando entrevistas tuyas de hace relativamente poco, para no preguntarte lo mismo que todos, para que lo entendamos los que no pilotamos una MotoGP o no somos pilotos de motos. Dijiste, el chasis de carbono flexa mucho. Sí. Yo y la mayoría no entendemos cuál es la diferencia entre que flexe mucho o no flexe mucho, ¿qué es? A ver, ¿cómo te lo resumo? El chasis del año pasado era como bastante rígido, sí, y viniendo de Moto2 lo primero que probé fue esa moto. Entonces me acostumbré o sea, la MotoGP para mí era eso, ¿no? Entonces era un chasis muy rígido y lo tenías que atacar mucho con tu pilotaje. No sé si me sigues, ¿no? Sí, tenías que, como era una moto física y esta es menos física, como que tienes que cuidarla un poco más y esto muy resumido, ¿no? Sí. Está claro que el pilotaje ha cambiado un poco, yo estoy intentando adaptarme, por supuesto, pero bueno, falta algo, que no sé qué, pero falta algo que para dar el clic, que al final no es mucho, pero MotoGP al final cuando te pierdes 3 décimas, no te ven 3 décimas por vuelta, no haces ni puntos. Claro, sobre todo este año que es el más apretado. Está todo muy apretado, entonces sí que es verdad que creo, y siempre lo digo, que yo creo que cuando encontremos ese poco que nos falta, que es un poquito en cada parte, de lo donde estamos daremos un buen salto hasta donde están. Por lo menos, ya no te digo Pedro que está volando con la moto, pero estar con Brad y con Jack más a menudo para volver a coger confianza, ¿no? Yo creo que es nuestro sitio, así que nada, centrados en eso. Me he hecho un poco el tonto para que lo explicaras para principiantes, pero más o menos ¿no? ya lo entendí antes de la entrevista, pero para el que no lo entienda. ¿Y eso en qué momento te molesta del pilotaje? Entiendo que en la entrada a curva, por ejemplo... Entrada a curva es lo que más, sí, porque a la hora de atacar la moto, como yo la atacaba antes, creas movimientos, creas inestabilidad. ¿Qué es lo que digo? Al final se puede llegar a hacer una moto estable, pero pierdes el beneficio que te da este chasis menos rígido. Entonces es ahí, jugaré con ese balance, adaptarlo a mi pilotaje, pero yo también me tengo que adaptar al chasis. A ver, es un trabajo de técnico y mío que nos tenemos que entender y es lo que está costando ahora mismo. Pero bueno, lo que te digo, empezamos a ver un poco de luz en Francia y confiado de aquí coger ritmo. Una pregunta súper rápida, que en España ahora estos son preguntas que se hacen mucho en Ducati sobre todo. Entiendo que tu moto es la misma que la de Pedro y los de KTM ahora, ¿o no? No, pero bueno, yo también lo he dicho, al final empezamos con la misma moto, sí, somos los 4 con la misma moto y luego la fábrica va evolucionando cosas, iba trayendo pues, piezas que van mejor, en el test de Jerez pues, se probaron cosas y yo también estoy en un punto que yo no le sacaba el máximo a mi paquete principal, entonces claro, a mí si me traen una pieza nueva no la voy a sentir igual que ellos, entonces, y es normal que si se producen 3 piezas, que se va a quedar sin piezas soy yo porque soy el primero que está haciendo resultados. Y lo acepto, entonces la moto va suficientemente bien como para hacerlo mucho mejor y ese trabajo que estoy intentando hacer.
Ahora corrígeme porque yo es una cosa que supongo, no estando en el paddock normalmente, y entiendo que todos estáis con un poco a la espera de la decisión de Ducati, que depende de lo que elijan ellos, puede saltar un piloto a Aprilia o KTM y tal. Tú el llegar a este momento con todavía no habiendo firmado un contrato, ¿es algo que te está generando presión, ansiedad? Porque, y también incluso que acaben no dependiendo de ti. Mira, ahora mismo es que si estuviera haciendo más o menos buenos resultados y pudiera pedir algo y aún así dependiera de eso, porque todo el mundo está dependiendo un poco de esa decisión, ¿no? Incluso si lo estás haciendo bien, casi que todo el mundo está esperando a que se coloquen estos 3 magníficos, claro. Y luego de ahí vamos a irnos colocándonos todos. Pero estoy en un punto que no puedo ni pedir nada, ni nada, tampoco estoy aún más a la espera. Entonces lo que estoy centrado ahora mismo es en darle la vuelta a la situación mía, empezar a hacer resultados y con eso pues intentar, ya no cambiarme de equipo ni nada, sino renovar, estaría contento. Pero digo, no estoy en la posición de pedir mucho. Claro, más o menos tiene buena pinta, ¿no? Por lo que se ha dicho los últimos días. Que sí, lo que pero ya sabes, este mundo no te puede dormir y más que nada que no tengo armas ahora mismo. Yo no estoy contento con la temporada que estoy haciendo, que estamos haciendo con mi equipo, lo podemos hacer mucho mejor. Así que nada, a ver si de aquí le damos la vuelta a todo, empezamos a hacer resultados que creo que es lo que tenemos que hacer y quedarnos aquí estaría bien. Hay una pregunta que hemos hecho a varios pilotos, que es, al final, los que llegáis al Mundial y sobre todo a MotoGP, que es súper exclusivo, o sea, se hace como el embudo de que solo llegan unos pocos, sois los mejores de vuestra generación. Y que llegar y no conseguir tantos buenos resultados como te está pasando ahora, debe ser difícil de gestionar, siendo cada uno el crack de vuestra generación. Sí. Tu caso es un poco diferente porque ya has pasado alguna etapa mala y siempre has vuelto a tener nivel. ¿Cómo lo estás viviendo este año? Que, por ejemplo, en Moto2 ya tuviste una etapa difícil y que acabaste siendo campeón y siendo un piloto ganador como eres, porque al final eres un piloto ganador. Pues tirando de experiencia y de esas malas rachas que ya he tenido, ¿no? Como has dicho. En Moto2 me pasó algo parecido, que llegué el primer año y en 2019 pues me salió todo brutal. Me gané 3 carreras, me vi en la gira asiática luchando por un mundial que hace un año lo veía por la tele. Sí. Y el segundo año, creyendo que iba a ganar el mundial, pues me vi teniendo problemas para entrar entre los 5 primeros, ¿no? Un poco como este año, ¿no? Que el año pasado pues no estaba luchando por el mundial ni ganando carreras, pero sí que fue un año de rookie, yo creo que bastante bueno. Y este año pues me está costando más que el primer año. Entonces, nada, tiro de esa experiencia y de cómo viví ese bache. Además está siendo un poco parecido, ¿no? Tuve un cambio de equipo que no conseguía pues, encontrarme del todo bien para sacar el partido a esa Moto2 que ya conocía. Y este año pues encima un poco así, con un cambio de moto, pues está costando eso. Pero nada, confío en el trabajo que se está haciendo y que estoy haciendo como dices, estamos acostumbrados a ganar y al final yo no entiendo este mundo sin estar delante, entonces claro. Nada, a trabajar para volver ahí. Una última pregunta, Augusto, que vamos con tiempo limitado. Impresión, ¿no? El árbitro está a punto de pitar. No me gusta hablar de otros pilotos y menos de compañeros porque al final la entrevista es Augusto Fernández y me sabe un poco mal. Pero vi unas declaraciones que dijiste que tener de compañero a Pedro Acosta tiene cosas buenas y malas, y las buenas es que al final, yendo tan rápido, tienes como una referencia para intentar copiar cosas o aprender cosas que él hace bien para adaptarlas para ti. Las malas, ¿cuáles pueden ser? Entiendo que, por ejemplo, que aunque hagas algo muy bien, queda opacado por ser el piloto ahora que está más de moda, merecido, pero sí, malas, yo no creo que nunca he dicho que tenga cosas malas tener a Pedro. Estaba escrito eso, al menos. ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, yo no creo que tenga cosas malas. Yo siempre digo, hasta cuando llegó, ya sabía que iba a llegar fuerte, como me pasó en Moto2. No tanto, tengo que decirlo, pero ya lo vi en Moto2 y en el segundo test de la temporada de Moto2 ya hizo primero. Y es un poco lo que está haciendo aquí, y encima ya ha cogido mucha confianza y ya es el que mejor, bueno, le está sacando partido a la moto. Cuando a lo mejor, bueno, yo sufro, pero a lo mejor también los Brad y Jack que sufren en algún fin de semana, él sigue estando entre los 5 o 10 primeros. Claro. Entonces, nada, ahora mismo es nada más que positivo el ver que se puede ir tan rápido con esa moto, y es como esa moto puede hacerlo, ¿no? Porque cuando la moto dices tenemos problemas todos, es un poco más frustrante y todo, claro. ¿No? Pero es la tranquilidad de que bueno, hay que seguir trabajando, encontrar la puesta a punto o en pilotaje que yo
bueno, saber llevar esta moto porque esta moto del potencial está. Claro, no es una mala moto. Exacto, sabes que te vas a dormir con una moto competitiva, Sí. Entonces hay que seguir trabajando, no te puedes venir abajo porque a la que le demos la vuelta estaremos ahí. Entonces yo lo miro por esa parte y nada, como te digo, a seguir currando. Pues esperemos, Augusto, que dentro de unos meses hagamos otra entrevista hablando de lo bien que remontaste esta situación, A ver. que ya estás allí y que ya has renovado y que está todo guay. Así que Ojalá. muchísimas gracias, Augusto. Un placer. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao.